Agradecemos a Dios por sus bondades, por sus misericordias y por todo lo que Dios ha hecho y por todo lo que Él es sobre todas las cosas. Él es Dios y digno de suprema alabanza. Hermano y amigo, gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse de donde quiera que nos esté usted acompañando. Envíenos sus saludos, son muy gratos recibirlos, es grato saber de usted. Le invitamos para que se suscriba a nuestro canal de YouTube, de Facebook, para que le enviemos nuestras notificaciones de nuestras actividades como iglesia y también para que usted pueda estar conectado con nosotros, y le agradecemos que lo haga, que también comparta la liga, el enlace, el link de estas lecturas bíblicas matutinas, y deseamos de verdad con todo nuestro corazón, todo el equipo, todos los ministerios que participan en estas lecturas, deseamos que este sencillo esfuerzo de todas las mañanas, leer una lectura, poder contemplar algunas verdades bíblicas, eso sea de bendición. Sabemos que la palabra de Dios es profunda y tenemos que estar estudiando y profundizando y abriendo el corazón siempre, pero en este intento de poder iniciar el día con un versículo, con 2, con 5, con un capítulo, medio capítulo, y sobre todo meditar en él y durante el día estarlo repasando y ver la forma en cómo lo aplicamos, eso es lo mejor. Recuerde que el crecimiento espiritual es gradual. La vida cristiana es un proceso. El discipulado es un proceso. No es un medio, es un proceso. No es un fin. Siempre tiene un proceso y vamos aprendiendo continuamente, cada día. Así que en ese sentido, estamos aprendiendo y recordando la palabra de Dios. El día de ayer nos quedamos en los últimos versículos del primer capítulo de esta carta que escribe Pablo a Timoteo, así como él dice: Timoteo, verdadero hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. Le está dando instrucciones, pero en estos últimos 3 versículos que queremos cerrar este día viernes y así el día de lunes, con el favor de Dios, iniciar el capítulo 2, voy a leer los últimos 3 versículos porque Pablo parece que pasa a otro asunto. De momento, vimos el día de ayer, está reconociendo la gracia sublime por la cual Dios le llamó al ministerio. Ahora dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Se me hizo interesante dejar esos 3 versículos porque aparte el día de ayer para verlos hoy, porque Pablo, después de hablar de cómo el Señor tuvo misericordia de él, depositándole el ministerio por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora le da a Timoteo unas palabras, se dirige directamente a él y nuevamente imprime en él la importancia del mandamiento que le está dando, el mandato de combatir a los maestros falsos, que se asegure de que solamente se esté enseñando el verdadero evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Y él dice: este mandamiento es conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Por lo visto, Pablo se refiere al tiempo de la comisión o de la ordenación de Timoteo como colaborador de Pablo, de lo que se habla más adelante en el capítulo 4 que veremos. Los que ordenaron a Timoteo probablemente pronunciaron profecías sobre este joven siervo que prometía mucho, que tenía un ministerio productivo hacia el futuro. Se veía en él ese ministerio. Palabras que expresaron al fiel ministerio del evangelio que ellos esperaban de él bajo la autoridad de Dios. Se esperaba mucho de Timoteo. Queridos hermanos, Dios espera de nosotros mucho fruto. El Señor Jesús dijo: os he puesto para que llevéis fruto y fruto en abundancia, para que llevéis mucho fruto.
Dios nos ha puesto en el lugar donde nos ha colocado a usted y a mí y a todos, porque Él espera de nosotros también. Así como Pablo dice que se espera de Timoteo que tenga un ministerio fructífero conforme a la profecía que se fue dada. ¿Qué es lo que Dios dijo de usted y de mí? ¿Habrá dicho Dios algo acerca de usted? ¿Habrá una promesa para usted o para mí? Entonces, conforme a esa promesa, debemos conducirnos. Y esto cobra ánimo, porque cuando Pablo le dice a esto a Timoteo es para darle ánimo, para decirle: Timoteo, cumple tu ministerio, como lo vamos a ver más adelante, porque tú no estás haciendo una obra de hombres, sino una obra que se te encomendó por profecía y por la imposición de manos y por la plena ordenación de parte de Dios y por medio de los ancianos. Qué fuerte es esto, hermanos, qué importante es. Así que, siguiendo estas profecías, Pablo le dijo a Timoteo para que milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. La tarea de Timoteo entonces implicaba una lucha, una pelea espiritual e incluso también una pelea, una batalla contra aquellos falsos maestros, que no solamente representa una batalla espiritual, sino también tenía que sufrir aquellas personas que estaban causándole problemas a Timoteo. Queridos hermanos, así nosotros recordemos que estamos en medio de un mundo perdido, de un mundo maligno. Jesús dijo a sus discípulos que Él los enviaba como a ovejas en medio de lobos, pero nos debe mantener firme la fe, saber que no estamos solos y que si el Señor nos trajo de las tinieblas a la luz, lo hizo con un propósito. Y Él tiene una promesa para usted y para mí, y esto nos debe animar. Recordemos que en Éfeso, especialmente, había falsos maestros a los que Timoteo tenía que combatir. Qué difícil son esas batallas, estar combatiendo a personas necias, a personas que se oponen a la palabra, al crecimiento, al desarrollo de la obra de Dios. Porque eso hacían los falsos maestros, estaban oponiéndose a la salud de la iglesia, al progreso y al crecimiento de la iglesia. Qué difícil es batallar con esas personas, pero bueno, Timoteo debía saber que era parte también del ministerio. De usted debe saber, hermano, y yo, que también en el ministerio, que también en la vida cristiana, habrá personas que son puestas ahí para hacernos batallar, pero esas personas son las que nos hacen orar. Esas personas son las que nos hacen doblar las rodillas. Qué bueno que todas estuvieran unánimes, qué bueno que todos fueran de un mismo sentir. Pero esas personas que se oponen al evangelio, que se oponen en su trabajo, que se oponen en su ministerio, que se oponen en su familia, le aseguro que esas son las personas que hacen que doblemos las rodillas y le digamos: Señor, ayúdame, no puedo con esto. Así que veámoslo como una forma de animarnos. Es lo que Pablo le está diciendo: anímate, Timoteo. Tu ministerio está con una continua lucha. Y recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero hay poder en Cristo Jesús. Él está con nosotros. Así que el ministerio de Timoteo era pelear la buena batalla de la fe. El ministerio que Dios nos ha dado, debemos saber que es una batalla, que es una lucha constante. Nadie que se ha enlistado en el ministerio debe pensar que el ministerio es fácil. Hay batallas, hay luchas, hay de todo, pero Dios está con nosotros. Anímese, hermano y hermana. Al llevar a cabo esta lucha, Timoteo se debía aferrar a la fe y a una buena conciencia. Sin eso la batalla estaba perdida. Necesitaba continuar confiando y aferrándose firmemente a toda la verdad del evangelio de la revelación de Dios. Porque desde su infancia Timoteo había sido instruido en las Escrituras. Había aprendido bien las enseñanzas de Pablo, que se las había entregado como su padre en la fe. Ahora Timoteo debía proseguir su trabajo con una buena conciencia, y esto lo tendría que hacer firmemente.
Hay un tiempo donde nosotros estamos recibiendo, estamos siendo instruidos, pero hay un momento donde esa instrucción se tiene que poner en práctica. No siempre vamos a estar siendo enseñados, siempre vamos a estar siendo considerados. Hay un tiempo de preparación, como lo fue en el caso de Timoteo. Pero ahora Pablo le dice, ahora pelea la buena batalla. Ahora ya te toca pelear la buena batalla. Ya fuiste instruido en el Evangelio. Ya fuiste capacitado. Ahora es tiempo de que tú pelees también la batalla. Hermano y hermana, no esperes siempre estar siendo solamente enseñado, alimentado, sostenido en sus brazos por otros. Siempre habrá quien lo haga. Pero hay un momento donde usted y yo ahora tenemos que hacer lo que otros hicieron en nosotros y por nosotros. Pelear la batalla. Y debemos tener esa buena conciencia. Es decir, esa buena conciencia es guiada solamente por la palabra de Dios. Si queremos tener buena conciencia, esa es a través de la palabra de Dios. La fe y la buena conciencia, según estos versículos, van juntas. Algunos se niegan a escuchar a su conciencia y naufragan en la fe. Así que cuidado, la conciencia y la fe van de la mano. Y esa buena conciencia, para que sea buena, tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Porque cualquiera que sepa lo que es recto y no lo haga, cualquiera que sepa la verdad y no la proclame ni luche a favor de ella, cualquiera que de esta manera se niegue a escuchar a su conciencia, naufragará en su fe. Aquí Pablo usa una ilustración muy gráfica, pues él había sufrido un naufragio cuando lo estaban llevando prisionero a Roma, y él sabía lo que significaba naufragar. Queridos hermanos, en esta mañana quiero invitarle para que le demos gracias al Señor y que usted mantenga esa fe, mantenga esa buena conciencia y se mantenga firme en el Evangelio. Qué tremendo que aquí Pablo menciona a dos personas que está hablando de él. Está hablando de uno llamado Alejandro y también de uno llamado Himeneo. Y esto lo menciona también en la segunda carta. Este hombre, por lo que sabemos, se había apartado de la verdad al enseñar que la resurrección ya había tenido lugar. Esto es muy peligroso, enseñar cosas que no están en la palabra. Enseñar suposiciones, como lo veíamos en estos días. Cuidado, la palabra es la única regla de nuestra fe. Este Himeneo había enseñado, se había apartado de la verdad diciendo que la resurrección ya había tenido lugar. Y sus enseñanzas estaban avanzando de una manera terrible en la congregación y la estaban destruyendo y la estaban dañando y enfermando. Por eso Pablo escribe esta carta. Por otro lado, Alejandro, se habla de él como un hombre difícil también. Un hombre que sabemos que hizo sufrir a Pablo. Un hombre que era terrible y que Pablo dice, cuando se refiere aquí, los he entregado a quienes entregué a Satanás, lo que Pablo puede estar diciendo que los había excomulgado, los había puesto fuera de comunión porque no tenían parte con la iglesia, pues eran personas que estaban dañando a la iglesia y no solamente eso, estaban blasfemando y cometiendo gravísimos errores, estaban acarreando discusiones, confusión, y creo que la excomunión o la puestos en fuera de comunión de la iglesia era lo que estos hombres habían provocado que Pablo hiciera, porque no había arrepentimiento en su corazón. Y qué terrible es esto, porque quien está en esa posición, queridos hermanos, en desobediencia, quien está en rebeldía, pues sabemos lo que puede suceder. Satanás entonces tomará la rienda de esas vidas, porque nosotros debemos estar en comunión con Dios y con la iglesia. No podemos estar fuera de comunión en estos dos aspectos. Si decimos que estamos en comunión con Dios, debemos estar en comunión con la iglesia. Si decimos que estamos en comunión con la iglesia, debemos estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la comunión que tenemos con Dios
La iglesia es a través de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y usted y yo pertenecemos a la iglesia de Cristo. Y Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué le parece si oramos en esta hermosa mañana y también pedimos por las necesidades que están escribiendo? Ayúdenos a orar por estas peticiones. Únase al clamor de esta oración junto con el Ministerio de Columnas de Oración y el Ministerio de Intercesión de nuestro presbiterio. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos. Tú, Señor, eres el único Dios. Ayúdanos, nos has dado esta palabra para que cobremos ánimo y que podamos militar en la buena milicia, que tengamos esa decisión, esa firmeza, porque hemos recibido de ti el llamado, la obra que nos has encomendado a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para mantener la fe y la buena conciencia. Gracias te damos y ayúdanos a permanecer en unidad y en comunión con tu iglesia y en unidad y en comunión contigo, bendito Dios. Todo esto te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano, que tenga usted un inicio de fin de semana bendecido. Recuerde, mañana le esperamos a las 8 con la cápsula que junto con mi esposa le compartimos de Edificando los Muros. Aquí le esperamos y que la paz de Dios sea con usted.